¿Y ahora? Lo digo hasta yo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Escriba y soy uno de los coordinadores del Club de Historia de los Mártires, organizadores de este acto que vamos a tener. En primero, agradecer a Javier Plaza por estar aquí con nosotros como protagonista de esta conferencia. Javier Plaza viene el hombre un poco hecho polvo porque viene de Puerto Llano, de vender hidrógeno líquido al rey de Flandes. Es una cosa curiosa, guardo los compañeros. Y gracias a la biblioteca por su apoyo, en especial a Paloma de Boda y Chevy, que han estado con nosotros para que esto se pueda llevar a cabo. Javier Plaza de Agustín nació en Guadalajara en 1980. Es licenciado y doctor en Historia por la UNED y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alcalá. Da clases en la UNED de Guadalajara, donde imparte diversas asignaturas relacionadas con el estudio de la Edad Media. Su campo de investigación histórica se centra en el estudio de Castilla en los siglos XIV y XV, y destacando, entre otras aportaciones, sus aportaciones en materia como la prioridad, la propiedad agraria, la vida cotidiana o los conflictos sociales entre las ciudades de Guadalajara, castellanas. Pues yo sin nada más le dejo paso a él, que es el que tiene que hablar, y nosotros escuchar. Vale, pues muchas gracias Javier por estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Hay dos cosas que llevo mal. Una es lo de hablar sentado y otra los micrófonos. Así que si nos importa, si se oye bien al fondo, así con ese tono de voz, pues mejor. Así es más que los micrófonos. Al final te sientes como más lejos de, ¿no?, los que te escuchan. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para los que hemos pasado muchas horas en esta biblioteca, pues esto es como volver a casa de alguna manera, ¿no? Yo, aquí sobre todo en mi caso, cuando hice la tesis, el fondo local de esta biblioteca es un tesoro para los que hemos investigado cosas de historia de la ciudad. Hay libros ahí descatalogados que es imposible encontrar de otra manera. Entonces, bueno, pues para mí, pues muchas horas aquí, entonces de alguna manera es como volver otra vez a tu hogar, ¿no? A esta biblioteca que para Guadalajara es un tesoro y que la queremos tanto, ¿no? Bueno, yo venía a contaros un poco la historia de los comuneros al hilo de que el Club de Lectura ha estado leyendo el libro de castellano, ¿no?, de Lorenzo Silva. Yo lo primero que tengo que posicionar, ¿vale? Porque al final todos cogemos algún pie, los historiadores también, unos más escaros que otros, y yo reconozco que cogí un poco el mismo pie que el autor del libro. El autor, no sé si habéis leído el libro de castellano, pero de alguna manera va buscando su identidad, ¿no? Que parece que los que vivimos en el centro aquí en la meseta, parece que somos solamente españoles, no podemos ser como otros que son asturianos españoles, o andaluces y españoles. Nosotros nos falta ese algo, ¿no? Y ese algo Lorenzo Silva lo encuentra en Castilla, lo encuentra en lo castellano. No tenemos nada que envidiar a otros en ese sentido. Tenemos nuestra cultura, nuestras señas de identidad, y eso es Castilla. Y una cosa en la que yo me siento muy identificado con el autor es la manera en la que él se identifica con Castilla. Porque Castilla tiene una historia tan grande. Podemos coger cualquier página de historia de Castilla y cada una va a ser diferente a la anterior. Somos una tierra de más de 1000 años, ¿no? Y Lorenzo Silva busca los orígenes de Castilla, la identidad, lo que significa ser castellano, lo busca precisamente en la revolución de los comuneros. Y es algo con lo que yo personalmente pues me siento identificado. Entonces, pues eso, a mí el libro me encantó personalmente, porque muchas veces, y de hecho en el libro habla el autor, que no sé si lo habéis leído, ¿no?, pero iba por Barcelona escuchando en la radio, en el coche, una tertulia, pues la típica tertulia política, ¿no? Y un tertuliano catalán que dijo: tú coges un páramo, le colocas una tiranía y ahí tienes Castilla. Claro, el otro le dice: yo me indigné, claro, yo también cuando estaba leyendo digo, ¿cómo dices eso? Cuando tenemos referencias históricas como es esta de los comuneros, que nos hablan de una tierra nuestra que es justamente lo contrario. Una tierra que puede presumir de ser la cuna de la primera revolución moderna de la historia, tal cual. La primera vez que una sociedad, ellos mismos, no los que los gobernaban, sino que ellos mismos decidieron dar un paso adelante para transformar estructuras feudales, estructuras anquilosadas, estructuras absolutistas, transformarlas en algo bastante parecido a lo que sea una democracia moderna. Por supuesto, estamos hablando del siglo XVI, ¿vale? No podemos coger
lo que defendían los comuneros, compararlo con la Constitución actual y decir, joder, son clavados. No, pero en esencia, para ser gente del siglo XVI, lo que demostraron los comuneros es que estaban siglos avanzados respecto al resto del mundo. De hecho, ese fue su problema, ¿no? Cuando tú eres pionero en algo, pues si te sale bien, pues te puede salir muy bien, si te sale mal, pues te van a dar collejas por todos lados. Los comuneros estaban tan adelantados a su época en cuanto al pensamiento político. Castilla estaba tan adelantada a su época en cuanto al pensamiento político que el mundo no estaba preparado para esas ideas. El mundo, Europa, en esta época, a principios del siglo XVI, era una sociedad que estaba en transición desde estructuras feudales, digamos, los señores de los castillos, hacia algo parecido a la monarquía absoluta. En Francia, en Inglaterra, en Castilla, en Aragón, que era algo común. Y los comuneros proponían algo que rompía totalmente con ese tipo de estructuras y ese pensamiento dominante, digamos, en Europa. Le salió mal, pero a la larga, siglos después, el mundo les acabó dando la razón. Porque todo el mundo civilizado ha acabado acogiendo estas ideas que defendía esta gente y las ha ido aplicando. Lo que pasa es que como salieron perdiendo, muchas veces nos hemos olvidado de ellos. Y como además los franceses, los ingleses, los americanos pagan mucho mejor a los historiadores que en España, la historiografía de estos países se ha sabido vender mucho mejor. Y todos recordamos, o todos tenemos en la cabeza, cuando hablamos de democracia, la Revolución Francesa, ¿no? O la Guerra de la Independencia Americana, ¿no? Lo tenemos en la cabeza. Bueno, pues siglos antes de que esa gente se planteara siquiera la democracia, aquí en Castilla ya se peleó por ella. Como digo, salió mal y quedó en el olvido, pero se hizo. Y es un poco lo que os vengo a contar. Luego haremos debate, luego vamos a hablar de imperio comuneros y vemos cómo nos habría ido mejor. Pero es un poquito el argumento de esta conferencia, el reivindicar el legado de estos comuneros, que yo creo que el hecho de que Guadalajara, nuestra ciudad, fuera una de los agentes, de los actores principales de esta primera revolución moderna en la historia, creo que es algo que, oye, pues, no digo que nos llene de orgullo, pero, en fin, sí que nos hace levantar un poquito así la cabeza. Un tema importante de los comuneros, porque han sido siempre utilizados a posteriori de forma política, ¿vale? Ahí tenemos la banda morada de la bandera española republicana, ¿no? que evocan los comuneros. Los comuneros no eran ni de izquierdas ni de derechas, ¿vale? Una vez en una conferencia una señora muy mayor, ya se parecía un poco a la pasionaria, levantó la mano y dijo, oiga, pero que los comuneros eran comunistas. Y me dio pena decirle que no, pero es que el comunismo no se lo había inventado, ni de izquierda política ni de derecha política. Es como decir que los comuneros eran del Madrid o del Atleti. Si es que no se había inventado el fútbol, ni podían ser astronautas tampoco, ¿vale? Entonces, vamos a aislar, digamos, lo que son los comuneros en su momento, el siglo XVI, vamos a olvidarnos un poco del presentismo y vamos a ver, porque cuando nos olvidamos del presente y los analizamos como gente del siglo XVI, es cuando de verdad nos damos cuenta que estos tíos estaban absolutamente avanzados para lo que es su época, ¿no? Una cosa que cuesta un poco entender a los comuneros es el propio nombre, ¿no? Por eso lo de los comunistas, ¿no? ¿Qué significa ser comunero? Bueno, tenemos una palabra muy bonita en castellano, bueno, la seguimos teniendo, pero hay una acepción de la palabra que se ha olvidado un poco, que es la palabra común. En la Castilla antigua, el común era la gente. Os decía que los franceses, con el tema de la historia, lo han hecho muy bien. Ahora utilizamos palabras afrancesadas como la ciudadanía, el pueblo. Bueno, en Castilla, en el siglo XVI, mucho antes que los franceses, hablábamos del común. El común era el pueblo, era la gente. La gente, pues como ustedes y como yo, los que no tienen privilegios, no tienen blasones encima de sus palacios, no tienen palacios, yo por lo menos. Gente que tiene que pagar sus impuestos, que tiene que madrugar cada día, o que ha madrugado toda su vida para poder trabajar. Eso era el común en el siglo XVI, eso era el común en toda la Edad Media. El común era el pueblo, la gente, y el comunero, por tanto, era el que defendía a la gente, el que defendía al pueblo. Ese es el origen de la palabra. Cuando el pueblo, digamos que toma el gobierno, ¿vale? El gobierno deja de ser de los reyes, o deja de ser de los duques o de los marqueses, y es el propio pueblo el que se gobierna a sí mismo, es decir, una democracia. Entonces hablamos que nos hemos alzado en comunidad, hemos creado una comunidad. La comunidad, por tanto, es el gobierno del pueblo. De hecho, nuestra comunidad autónoma se llama Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De ahí viene la Junta de Comunidades, gobierno del pueblo, de todos los pueblos, la gente que se gobierna a sí mismos, que votan y eligen a sus representantes. De ahí viene lo de comunidad y ahí viene lo de ser comuneros. Esto es algo, digamos, típico de la Edad Media, ¿vale? Aquí hasta ahora no nos hemos revolucionado todavía. Durante toda la Edad Media, digamos, que el común
tenía sus instituciones, tenía sus representantes. Aquí en Guadalajara se juntaban en la plaza de San Gil, donde ha quedado de milagro el ábside ese que tenemos. Tomaban decisiones acerca de impuestos, acerca de reparaciones. El común era un ente político que tomaba decisiones y votaba en la asamblea y bueno, pues elegía a su propio representante. El común se enfrentaba en muchos casos, digamos, a los que no eran el común. ¿Quién eran esos? Pues la nobleza, los caballeros, los que tenían privilegios, los que tenían por nacimiento, por cuna, tenían derecho a ciertos oficios de gobierno, tanto en el reino como municipales. Los caballeros podían optar al gobierno, el común no. ¿Vale? Lo que tenemos en la Edad Media y en el siglo XVI es esa lucha, digamos, entre el común y los que no eran el común, los privilegiados, los caballeros. Esta sociedad es igual. Cuando hablamos de... Si os digo que os imaginéis un campesino en la Edad Media, o siglo XVI, pues os vais a imaginar un pobre hombre allí con la espalda doblada, con la azada, que se deja dar collejas por el marqués de turno, ¿no? O sea, ese pobre hombre sumiso, ¿no? ¿No? Todo ese tipo de privilegios que tenían los nobles. Bueno, en Castilla esto no era así, o no había sido siempre así. Castilla venía a ser una sociedad en la Edad Media, una sociedad de frontera. Una sociedad de frontera significa que el que tenga dos brazos cuenta. En una sociedad de frontera tú no te puedes permitir el lujo de que haya gente privilegiada y gente que no lo era. En una sociedad de frontera, cuando atacaban los enemigos, todo el mundo tenía que defender. Las sociedades de frontera, y Castilla lo era, Guadalajara lo fue durante siglos, son sociedades muy igualitarias. El origen de Castilla, por tanto, es una sociedad muy igualitaria, una sociedad, digamos, en la que todo el mundo contaba. Aquí en Guadalajara, en los siglos, desde la conquista mítica de la España, digamos, ¿no? Siglos XI, XII, XIII, esa sociedad igualitaria que teníamos aquí significaba que la gente se reunía en asamblea, en concejo abierto que se llamaba, y tomaban decisiones. Oye, ¿qué habla del puente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacemos una derrama? ¿Quién vota a favor? ¿Quién vota en contra? Ese tipo de cosas la decidían entre todos los ciudadanos, todos los vecinos de Guadalajara. ¿Qué ocurre? Que según va avanzando la Edad Media, y sobre todo cuando llegamos al siglo XV, esa sociedad igualitaria se empieza a partir, se empieza a romper. La frontera ha quedado lejos, ya se ha culminado la reconquista, por así decirlo, ya solo queda Granada, luego conquistamos Granada, la guerra ha quedado muy lejos y esa sociedad igualitaria de frontera, la que todo el mundo tiene que defender, ¿no? Las murallas, empieza ya a no ser tan necesaria. Empezamos a ver que esa sociedad empieza a partirse. Lo que os decía antes, ¿no? Entre estos miembros del común y los que no eran el común, los privilegiados. Los privilegiados empiezan a tomar el poder, empiezan a ser los que mandan, empiezan a desplazar esas asambleas ciudadanas, esos concejos abiertos, y cada vez les dan menos importancia. Cada vez los vecinos reunidos en esas asambleas en las ciudades castellanas, en Guadalajara y en todas, cada vez tienen menos que decir. Cada vez más se va limitando a pagar, solamente a pagar, y los otros son los que gobiernan. Lo que nos vamos a encontrar al final del siglo XV es una sociedad castellana totalmente partida en dos. Partida en dos entre esos privilegiados y los que no lo eran, el común. ¿Vale? Además, estamos en una situación bastante complicada en términos económicos. Cuando hablamos de historia la podemos disfrazar de muchas maneras, hablar de héroes y villanos, al final la pasta es la que está detrás de todo. O sea, eso es así, pues como el siglo XXI, es que tampoco hemos cambiado tanto. Castilla tenía una fuente de riqueza enorme, que era la lana. O sea, todavía no había, lo de la plata de América todavía no había empezado a llegar. La lana era nuestra fuente de riqueza. Castilla tenía mucha tierra, mucha superficie, suelos muy pobres, la trashumancia, los ganados, todo eso era lo que generaba riqueza en Castilla. Esos enormes ganados, esos rebaños que iban de norte a sur, de sur a norte, cruzaban los puertos, se trasquilaba la lana, se llevaba a Medina del Campo, ahí se hacía una feria tremenda, luego se iba a Burgos y allí se exportaba al resto de Europa. Eso es una fuente de riqueza tremenda para el reino y una fuente de riqueza que va a suponer la clave del conflicto comunero. Como digo, podemos hablar de política, pero al final la economía es la que está siempre detrás. ¿Qué ocurre con la lana? Que podemos hacer dos cosas con ella. Podemos coger la lana de nuestras ovejas, podemos quedárnosla nosotros, podemos crear una industria textil en Castilla, Segovia, Cuenca, por ejemplo, eran centros manufactureros bastante relevantes. Podemos transformar esta lana en paños y podemos venderla a los de Flandes, o a los franceses, o a quien sea que nos va a pagar bien. Generamos riqueza aquí. Frente a esa idea, que era una idea defendida por las ciudades, por los artesanos, la gente, digamos, las clases medias, para que nos entendamos, las ciudades, frente a esa idea tenemos a los grandes propietarios de ganado. Grandes monasterios, grandes nobles, los duques del Infantado, por ejemplo. Esta gente tenía muchísimas ovejas y esta gente lo que se interesaba era el dinero rápido, el dinero fácil. Ellos lo que querían era venir al campo, vender la lana, que se vaya a Burgos, se vende en Flandes y luego ya los flamencos les compramos las lanas ya hechas. Una política económica así un poquito
poquito de chulo, ¿no? De yo vendo lo que tengo y luego ya compro los paños de lujo. Una política que a la larga, y así nos pasó, pues acabaría provocando la bancarrota, porque tú no puedes estar vendiendo materias primas y comprando productos de lujo toda la vida, llega un momento que te arruinas. Bueno, pues estas dos maneras de ver la economía son dos maneras que van a aparecer debajo de la revolución comunera. La de los grandes nobles, los grandes monasterios, grandes dueños de ganado, por así decirlo, frente a las ciudades, con esa clase artesanal, esos pequeños comerciantes que tenían su taller, que lo que querían era lana barata para poder dar trabajo a la gente y montar su industria y montar su empresa. Algo que podíamos similar un poquito a la burguesía, ¿no? Haciendo un poquito de símil. Esto había sido motivo de debate en muchas sesiones de Cortes en las últimas décadas en Castilla. ¿Qué hacemos con la lana? Y lo que nos queda es el detonante de la crisis comunera, ¿vale? Una sociedad partida en dos, como hemos visto, una sociedad con dos formas de, ¿no?, ¿qué hacemos con la política económica? Y lo tercero que tenemos, estos dos señores, Isabel y Fernando, dos grandes monarcas, sobre todo en el caso de Isabel, que fue la que gobernó en Castilla. Yo la votaría el 23 de julio, o sea que no vamos a presentar, pero una mujer con una visión enorme, una persona que todo lo que se planteó lo consiguió, tenía una visión de cómo tenía que ser Castilla y paso a paso primero se cargó a los enemigos, poco a poco, luego la política económica, tenía un programa para el reino. Solamente hubo una cosa que le salió mal, y es lo que ella no podía controlar, que es la biología. Los aragoneses estaban enfrentados con Francia. Había intereses aquí en Italia, ¿no? A ver quién era el dueño de la península italiana. Si Aragón desde el sur, los franceses desde el norte. Castilla, obviamente, cosas de los matrimonios, pues se alió con los aragoneses y Castilla se convirtió en enemigo de Francia. Diplomáticamente, para luchar contra Francia era el reino más fuerte de toda Europa, aunque nosotros, no, Francia más todavía, quiero decir, tenía más población, tenía más territorio, Francia era el enemigo a batir. La manera que tuvieron los reyes católicos de luchar contra Francia fue intentar aislarla diplomáticamente. Y para eso lo que utilizaron fue pues lo que se hacía en estas épocas, ¿no? Los matrimonios pactados, que algunos serían por amor, digo yo, pero en fin. Vamos a casar a dos hijos con los de Flandes. Flandes está en el norte de Francia, los tenemos atrapados. Vamos a casar a otro con los portugueses, porque así nos aseguramos una retaguardia. A otra la casamos con los ingleses. Luego vino Enrique VIII y esas cosas, ¿no? Y salió mal la cosa. Pero digamos que la política de los reyes católicos era ir casando a sus hijos para asegurar una paz rodeando a los franceses. Si rodeamos a los franceses, evitamos la guerra directa con ellos, conseguimos que cedan en Italia, que nos interesa, y nos centramos en nuestros asuntos americanos, que son bastante prometedores. La idea era muy buena, como digo, Isabel era una persona con una visión estratégica brutal, una visión tiburona política, ¿no? Una cosa tremenda, pero claro, no se puede luchar contra la biología, por así decirlo. Se le fueron muriendo los hijos. Así, no sé si habéis visto la serie de Isabel, ¿no? O sea, lo narra muy bien, muy bonito. Bueno, pues el primogénito, Juan, que era el destinado de heredar Castilla y Aragón y hacerlos en un solo reino, bueno, pues vamos a decir que hay muchas maneras de morir, algunas son horribles. Lo de morir por agotamiento, por exceso de sexo, tampoco parece muy mala, ¿no? Es un poco lo que pasó con el Juan. Era un hombre así un poquito flojeras y, bueno, en fin, pues, cosas de juventud. El caso es que se fueron muriendo los pobres y acabó la corona en manos de la menos indicada, a priori, la reina Juana, la que hubiera sido Juana I de Castilla. Las Juanas, ahí tenemos a Juana Beltraneja, convertida en urbanización por allá arriba, ¿no? Si también a lo mejor un poquito regular. Y Juana I, Juana la loca. Que aquí hay mucho debate acerca de si Juana realmente estaba loca o no estaba loca. Era una persona muy preparada, una persona que hablaba varios idiomas, que tocaba varios instrumentos, tenía una cultura tremenda. Obviamente la habían preparado para ser cortesana, nadie la había preparado para gobernar, porque estaba atrás en la lista. Pero una persona que es, ¿no?, políglota y esas cosas, tampoco, en fin, había demostrado una inteligencia bastante grande, pero es verdad que en los temas de amores, pues también había demostrado ciertos excesos, ¿no?, de efusividad con su marido, con Felipe el Hermoso, de Flandes. ¿Cuál es la realidad? O lo que yo opino, ¿vale? Aquí ya entramos en el terreno de las opiniones. Pues que hay veces que conviene que a alguien se le llame loco. Cuando muere Isabel la Católica, en el año 1504, este señor, que ahora los aragoneses nos caen muy bien y estamos aquí al lado, pero en esa época los aragoneses eran extranjeros.
La nobleza castellana dijo, señor, usted está aquí porque se ha casado con la reina. En el momento que la reina se muere, usted se vuelve a su pueblo. Usted se vuelve a pueblo, es un extranjero. Como si fuéramos un francés o un portugués. Fernando quería gobernar. Pero es que el marido de Juana, Felipe el Hermoso, también quería gobernar. A los dos les interesaba que Juana fuera vista por el pueblo y por todo el mundo como inestable, como no apta para gobernar. ¿Cuánto de eso hay verdad o hay mentira? Pues podemos debatir muchísimo. Lo cierto es que la pobre mujer sí que acabó loca. Pero bueno, ¿quién no va a acabar loco después de toda una vida encerrado en una habitación? Que hasta le tapiaron las paredes a la pobre mujer. ¿Cómo no vas a acabar loco? Lo cierto es que, bueno, pues tenía sus cosas. No es la única reina, el único rey que hemos tenido loco. Quiero decir, Felipe V, el primer Borbón, se pensaba que era una rana. Y se tiraba al estanque ahí en el palacio. Bueno, pero, chico, nadie le dijo que no estaba apto para gobernar. Pero Juana interesaba. Fernando es el típico ejemplo de príncipe de Maquiavelo. O sea, el fin justifica los medios. Todo vale, todo vale. De hecho, el lema de los Reyes Católicos que nos enseñaba en el colegio, ¿no? De monta tanto, no tanto monta tanto, no es lo que decían de, no, tanto monta tanto Isabel como Fernando. No es eso. Era el lema de Fernando. Y venía, digo porque es muy clarificador. Había una leyenda en la antigüedad que decía que había un templo en Asia Menor, en la ciudad de Turquía, en época de Alejandro Magno, que tenía un nudo gigante, una cuerda gigante con un nudo. Y se decía la profecía, que el que deshiciera el nudo iba a gobernar el mundo. Así que ello fue Alejandro Magno y cogió y intentó deshacer el nudo, quería gobernar el mundo y no lo consiguió, porque no había manera. Así que cabreado, agarró la espada y cortó el nudo. Deshizo el nudo cortándolo. Tanto monta tanto, da igual cómo lo hagas. En la manera en la que hagas las cosas es lo mismo, lo que importa es el fin. Ese es el lema de Fernando. Tanto monta tanto, cortar como desatar. Bueno, pues, para que veáis un poco el señor que tenemos aquí, ¿no? Que la serie Isabel, pues le pone algo un poquito promiscuo, pero se le ve un tío así serio, le daba igual todo, él quería el poder. Así que a Fernando le interesaba que Juana estuviera loca. A su marido, Felipe el Hermoso, que era un extranjero de Flandes, le interesaba que todo el mundo viera a su esposa como loca. ¿Por qué? Porque en Castilla las mujeres sí podían gobernar, cosa que en muchos otros reinos no se podía. Es decir, Isabel gobernó de pleno derecho. Juana hubiera sido propietaria del reino de pleno derecho. Bueno, pues al marido le interesaba que todo el mundo la viera como loca porque así el que mandaba era él. Lo mismo pasó posteriormente porque Felipe el Hermoso duró poco, el pobre hombre. Se dice que Fernando bueno, vino a la península ibérica, duró poco. Se dice que a lo mejor le envenenó. Digo que Fernando telita con Fernando. El caso es que luego la corona, digamos, o la herencia de la corona acabó en Carlos V, en Carlos de Gante. Y Carlos hizo igual que su padre, hizo igual que su abuelo. Les interesaba que Juana estuviera loca. Que a lo mejor lo estaba, pues no digo que no, pero en fin, aquí hay asuntos turbios. ¿Qué ocurre? Que el año 1504 al año 1518, más o menos, lo que tenemos en Castilla es una situación de absoluto caos político. Aquí tenemos al pobre cardenal Cisneros, el único hombre de Estado de la época que intentaba que los nobles no se rebelaran, que estos no se mataran entre ellos, intentaba el pobre hombre juntar las piezas para que Castilla se mantuviera unida, pero fueron años muy duros. Y los castellanos estaban añorando tener un rey como la antigua usanza, un señor que mandara, se le obedeciera, las cosas bien, que pusiera las normas, en fin, un tío que mandara en ese caos político que había, como digo, del año 1504 a 1518, que son muchos años. Así que es el momento en que los consejeros de Carlos de Gante, y digo de Gante porque Carlos V evolucionó mucho a lo largo de su vida, bueno, como todos, o casi todos, ¿no? Vas cogiendo madurez. El Carlos V que tenemos en la cabeza del monasterio de Yuste, allí el hombre, ¿no?, retirado, no era este. Este era un chavalín. Este podía tener 17, 18 años. Era un extranjero, una persona que no conocía el idioma, que no tenía ni idea de lo que era Castilla, de sus normas, de sus tradiciones, no conocía a nadie. Bueno, pues hay un momento que sus consejeros, allí en Flandes, dijeron, este es el momento para tomar la corona de Castilla. Fue un golpe de Estado, en el fondo. Cogieron, llegaron a Castilla y dijeron, a partir de ahora mando yo. Claro, es una situación un poquito tensa, ¿no? Porque tu madre está viva. Y es la reina, ¿no? Es la propietaria. Así que a Carlos V le interesaba, como os decía, que Juana estuviera loca, porque así mandaba él. En todos los documentos de la época, hasta que su madre murió, en todos los documentos firmaban ella y él. Era Carlos y Juana, porque la que tenía la legitimidad, la que era propietaria del reino de Castilla, era su madre. Y él, por el fondo, lo que os digo, una especie de golpe de Estado que aludía un poco a que la madre pues, no estaba en condiciones de gobernar. Bueno, el caso es que llega Carlos V, desembarca en España, desembarca en Castilla, y al principio los castellanos pues, le ven como la solución de decir, oye, por fin va a haber un tío que va a poner un poquito de orden aquí en el reino, ¿no? Pero cuando se encuentran con este señor, y yo
Los cuadros, o sea, imaginaos que los cuadros favorecen a la gente, ¿eh? Pues la típica mandíbula de los Austria, que no podía cerrar la boca, con esa cara así mirando, no entendía lo que le decían los castellanos, tenía un señor al lado que le iba traduciendo todo, no tenía ni puta idea, y venía rodeado de un grupito de amiguetes, por así decirlo, flamencos, que vieron en Castilla la solución para llenarse los bolsillos. Destaca sobre todo un señor Chiebles, que era su mano derecha, que empezó a repartir cargos entre todos sus amiguetes. A un chavalín que debía tener 20 años, Guillermo de Cura, le dio el arzobispado de Toledo. Ser arzobispo de Toledo es como si heredas el Banco de Santander. O sea, ya está, la vida resuelta. Bueno, pues un chavalín, claro, los ciudadanos decían, pero bueno, ¿esto qué es, no? O sea, un extranjero que no habla nuestro idioma, que tiene 20 años, y de repente arzobispo de Toledo, que es la mayor dignidad que puede haber debajo del monarca en Castilla. Bueno, pues la acepción de las ciudades castellanas fue tremenda, porque encima no podían hablar con él, tenían que hablar a través de sus consejeros. Y encima, pues eso, todos sus amiguetes iban quedando con... Cada vez que había una sede vacante, un obispado, un marquesado, el otro se lo repartían entre ellos y dejaban a los castellanos fuera de todo eso. De hecho, en esta época empezó a correr propaganda, digamos, unos pasquines, ahí ya empezamos un poquito con la revolución, ¿no? Y este que a mí me parece muy bonito, decía, tú, tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres, al sufrir que un tan noble reino como eres se ha gobernado por quienes no te tienen amor. Esto es el 1518, no es del siglo XXI. Ya empieza Castilla a levantarse, ya empieza a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que nos estén tratando como un país conquistado, como si fuéramos una colonia? ¿Cómo puede ser que los impuestos que estamos pagando los castellanos en nuestras ciudades se los estén llevando esta gente y nosotros lo estemos viendo? ¿Cómo puede ser que el fruto de nuestro trabajo no redunde en nuestro beneficio, sino en el beneficio de los señores que ni siquiera conocemos? Bueno, pues hasta ahí lo que tenemos es una situación ya de tensión, de bastante tensión. Pero lo que va a hacer que prenda todo, que explote todo, va a ser cuando muere el abuelo de Carlos de Gante, de Carlos I, Maximiliano de Austria. Maximiliano era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Una reliquia del pasado, ¿vale? Ser emperador de eso, pues, en fin, yo qué sé, como no tiene ningún valor. El Sacro Imperio Romano Germánico era un montón de paisitos, de marquesados, de obispados, de principados, que... Bueno, sobre todos esos pequeños territorios que eran lo que hoy es Alemania, más o menos, pues había una figura, tenía todos ellos que era el emperador, que no tenía más poder que el simbólico, ¿vale? Pero, en fin, ¿a quién no le gustaría ser emperador? ¿Qué ocurre? Que lo de ser emperador es un poco como conseguirse ser el mundial, ¿no? Como los cataríes, porque tienes que gastarte mucho dinero en fiestas, en sobornos, en ayuditas, en taguitas. ¿Para qué? Para que te eligieran. Ser emperador dependía de 7 príncipes electores. Los 7 territorios más potentes, digamos, lo que hoy es Alemania, esos señores se juntaban, votaban y decían quién tiene que ser el emperador. Claro, a esos había que untarles, pero muy bien untados. Hacía falta muchísimo dinero para presentarte a esas elecciones de emperador. ¿De dónde sacamos el dinero? Pues blanco y en botella. De esta gente que tenemos en Castilla, con la que no tenemos ninguna relación, porque todavía Carlos V, como digo, no hablaba ni el idioma, no se le ocurre otra cosa que convocar a las ciudades castellanas y decirle: veniros a Galicia, a Santiago, que os voy a pedir un favorcito. La forma en la que funcionaba esto de las cortes era que las ciudades mandaban generalmente 2 procuradores. Guadalajara estaba representada en las cortes, había 18 ciudades, ahí estábamos nosotros, mandaban 2 procuradores, y lo normal era hacer una especie de intercambio de favores. El rey normalmente necesitaba dinero, y las ciudades tenían peticiones que hacer. Entonces, oye, mira, pues yo te voy a dar el servicio que se llamaba, que era el dinero, el impuesto, y a cambio tú, rey, pues me vas a otorgar todas estas reivindicaciones que yo te pido. Entonces había, ¿no?, una especie de negociación. ¿Qué ocurre en estas cortes? Que no hay negociación. Lo único que quiere el rey es que le den el dinero para coronarse emperador. Esto para un castellano de la época era una locura. Quiero decir, ¿emperador de qué? No hay nada más grande para nadie que ser rey de Castilla. O sea, emperador, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué es eso de ser emperador? Emperador de un país lejano que a nosotros nos da igual. No puede haber nada más grande para nuestro monarca que ser nuestro monarca. ¿Cómo que hay una dignidad superior a ser rey de Castilla? Eso es impensable. No entendían que ese dinero se empleara ¿para qué? Para algo que fuera dinástico, para coronarte en un país lejano que... No. El dinero se lo quedamos nosotros para nuestras necesidades. El caso de Carlos V, bueno, pues se plantea, como digo, no conocía, ya no el idioma, no conocía la idiosincrasia de Castilla, y se plantea con sus consejeros y les convoca en Santiago de Compostela para pedirles ese servicio en las Cortes. Ya lo de convocar en Santiago, convocar en Galicia, ya sonaba un poquito extraño, ¿no? Porque pensemos que en esta época el poder económico, el poder donde estaba la gente, era la meseta. Ahí es donde estaba la pujanza económica y política. Convocar cortes en
en Galicia en esta época ya sonaba un poquito extraño, un poquito lejano. Claro, lo que quería Carlos V era asegurarse el dinero, que le pusieran el sello, cogerse el barco, irse para Flandes y pelear por ese título imperial que tanto quería. La primera convocatoria en Santiago le salió mal. Todas las ciudades castellanas, incluida Guadalajara, mandaron a sus procuradores con una orden clarísima de que no se aceptaba ningún servicio. Es más, al revés, no solamente no te doy el dinero, sino que te voy a hacer exigencias. Se acabó que utilices el dinero de Castilla, de los impuestos castellanos, para tus amiguetes centrales. Se acabó repartir cargos entre extranjeros. Se acabó que te ausentes del reino, porque claro, irte a hacer campaña política al imperio suponía que el rey se fuera 3, 4, 5 años. ¿Cómo puede ser que llevamos desde 1504, que se murió la reina Isabel, sin un rey aquí presente, y ahora coges tú y te vas? No puede ser, te quedas en Castilla. Bueno, las ciudades fueron con una contrapropuesta muy dura. En Santiago dijeron que no. Así que, bueno, ahí empezó a maniobrar un poquito el poder, ¿no? Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Unos días después se convocan cortes de nuevo, en La Coruña, y, bueno, pues a algunos se les da un dinerito por aquí, el otro se les soborna por aquí, el otro se le amenaza, el otro... Bueno, al final en Coruña, los procuradores de las ciudades castellanas, los diputados, digamos, acabaron aceptando ese servicio, ese subsidio, contra el mandato de sus propias ciudades. Pensemos que aquí en Guadalajara, por ejemplo, se habría juntado a la gente en San Gil, en la plaza del Concejo. Allí se hubiera dicho, señores, ¿qué queremos? ¿Le damos el dinero a Carlos V o no se lo damos? La gente votó en contra, había un mandato directo de la gente. Sin embargo, los procuradores pues se lo saltaron. Es curioso porque la concepción de lo que es corrupción, no es corrupción, en el siglo XVI no es la que hay ahora, y de hecho los sobornos a los procuradores están registrados en los libros de actas. O sea, porque era como de, pues este no sé cuántos maravedíes, el otro le da no sé cuántas, este le da no sé cuántas tierras. O sea, es que hay constancia de que se les compró uno a uno. No todos. Los de Guadalajara, lamentablemente, cayeron. Los de Toledo, sin embargo, no llegaron a ir. Los de Salamanca, bueno, se inventaron una especie como de poder extraño que les impedía aceptar la propuesta del rey, entonces no estaban legitimados. Pero al final, unas 14 de las 18 ciudades acabaron aceptando el dinero. ¿Qué hizo Carlos V? Cogió el dinero y se marchó a Flandes buscando su sueño imperial, que acabaría consiguiendo. Y en Castilla dejó, para mayor escarnio, a otro flamenco como regente del reino, al cardenal Adriano. Había prometido que no iba a dejar a ningún extranjero al cargo del reino. Lo que había hecho antes es coger al cardenal Adriano y, como los futbolistas, le nacionalizó castellano. Digo, no, si este es de Castilla, me estás contando, si es de Utrecht. Bueno, el caso es que encima les deja un extranjero. Este sí, el cardenal Adriano, futuro papa Adriano, los favores luego se compensan. Bueno, vamos a decir que sí que hablaba el idioma, conocía un poquito Castilla, pero no dejaba de ser un extranjero a todos los efectos. Aquí es donde empieza la revolución comunera. Y la cuna de la revolución es la ciudad de Toledo. Los toledanos estaban ya muy mosqueados, porque Toledo tenía su idea de que ellos eran de alguna manera la capital, ¿no? La capital, la antigua capital de los visigodos, la capital imperial. Carlos V ni siquiera se había dignado a aparecer por Toledo. Era una afrenta, ¿no?, para ellos. Bueno, los toledanos, cuando llega el momento que los procuradores que tenían que ir a las Cortes de Galicia se montan en los caballos y se disponen a salir de la ciudad, una multitud se interpone entre ellos y la puerta y les impide salir. Les impide salir al grito de comunidad, comunidad. Es decir, vamos a gobernarnos a nosotros mismos. Uno de esos dos procuradores era Juan de Padilla, uno de los protagonistas de esta historia. Los toledanos no llegaron a ir a las Cortes de Santiago ni de La Coruña. Y Toledo, desde este momento, se convierte en una ciudad rebelde. A partir de ese momento, digamos que, bueno, los afines a Carlos V se refugian en el Alcázar, el resto de la ciudad, la gente le pone un cerco al Alcázar, consigue una negociación y de alguna manera, bueno, pues acaban expulsando la ciudad a los regidores, a los alcaldes, a toda esa gente, digamos, que había gobernado en nombre del rey. Y desde este momento, Toledo se gobierna en comunidad, bajo el mando, sobre todo, de Juan de Padilla. ¿Qué ocurre en Guadalajara? Quería poner una foto de la ciudad de San Gil, pero la he puesto así un poco porque queda tanta pena verlo. En fin, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues fuimos también de los primeros. En Guadalajara tenemos al doctor Medina, que era secretario del hijo del duque del Infantado. Guadalajara era una ciudad que dependía del monarca, una ciudad de realengo, pero como todos sabemos, el que mandaba aquí realmente era el duque del Infantado. Los de Mendoza eran señores, vamos a decirlo así, de hecho, pero no de derecho. ¿Vale? En teoría gobernaba el rey, en la práctica lo que hacía el duque del Infantado iba a misa. El duque del Infantado tenía a su hijo, que era el conde de Saldaña. ¿Vale? El conde de Saldaña, ese conde de Saldaña es como el príncipe de Asturias, pero en versión mendocina, ¿no? Era como el heredero.
Bueno, pues el duque del Infantado en un principio, cuando ve los sucesos de Galicia, se pone totalmente del lado de la causa real, se pone del lado de Carlos V. Pero su hijo, el conde de Saldaña, y el secretario de su hijo, el doctor Medina, se ponen del lado de los comuneros. Y se plantan aquí, en el ábside de San Gil, un sitio, como digo, que es simbólico, donde se reunía el común, y el doctor Medina hace un discurso alentando a la revolución. Claro, aquí el duque del Infantado dijo, ¿cómo? ¿Que habéis visto a mi hijo allí haciendo un mitin político? No, se acabó. Cogió el duque del Infantado, agarró al hijo, le agarró de la oreja y le mandó fuera de Guadalajara, le mandó a Ita, que allí tenía un feudo de los Mendoza. Dijo, tú te vas a estar allí, tranquilito, con tu mujer y con tus hijos, y no te metas en política, le dijo. ¿Qué se cree? ¿O qué sospecho yo, por lo menos? Pues que los Mendoza, que políticamente eran más inteligentes que todos los demás juntos, estaban jugando a dos barajas. Es un poco lo que pasó en Guadalajara. El duque del Infantado se alinea con Carlos V, el hijo se alinea con los comuneros. Gane quien gane, los Mendoza ganan. El que gane perdona al otro. Bueno, pues parece que por ahí van un poquito los tiros. El caso es que en un principio la revolución comunera en Guadalajara iba a estar capitaneada por el conde de Saldaña, hasta que su padre la apartó. Como digo, pactado o no pactado, bueno, eso queda ahí las dudas. Gran parte de la documentación de esta época de los concejos, como el de Guadalajara, ha desaparecido, ¿vale? Esto es como cuando en Marbella llegaba la policía, ¿no? y destruían los documentos, pues algo parecido pasó en las ciudades castellanas. Mucha información de esta época se ha perdido. Convenía que se perdiera porque, en fin. El caso es que en el momento que el conde de Saldaña, el heredero del duque del Infantado, es apartado de la escena política, es entonces cuando la gente, cuando el pueblo, digamos, toma el control de la situación. Y ahí nos aparecen tres personas: un albañil, un carpintero, Diego de Coca, Pedro de Medina, y un buñolero, dicen las fuentes, que se apellidaba o se llamaba Gigante. Bueno, estos tres señores, tres personas del común, un albañil, un carpintero y un buñolero, toman el control de la ciudad junto con el resto de la población, se nombran capitanes, le quitan las varas de gobierno a los regidores y a toda la gente que mandaba, les echan, y cuando llegan los procuradores de la ciudad de Guadalajara que volvían de Galicia, y todo el mundo sabía que les habían traicionado, van a por ellos. Los procuradores se tienen que esconder. Como no les encuentran, la multitud va a las casas, quema las casas, las destruye y siembra el solar de sal. O sea, así estaban los ánimos. Bueno, en definitiva, en Guadalajara lo que tenemos es que los vecinos, de alguna manera, toman el control de la situación. Lo toman hasta cierto punto, porque en un principio el duque del Infantado ve desde su palacio, ve todo lo que está pasando, y al principio el duque dice, bueno, vamos a estar un poquito tranquilos. Cuando el duque fue capaz de juntar soldados suficientes, entonces pasó a la ofensiva, y la cabeza del pobre Diego de Coca pues acabó en una pica. De alguna manera, lo que hizo el duque del Infantado fue ir contemporizando entre no me quiero enfrentar a mi población, pero no puedo dejar que Guadalajara sea totalmente rebelde. El duque del Infantado, como digo, era una persona muy inteligente en ese sentido y supo hacer que Guadalajara se quedara un poquito entre dos aguas, por así decirlo, ¿no? No fue comunera, siguió participando en las guerras de las comunidades desde el bando rebelde, pero de una manera bastante tibia, de una manera bastante floja, por así decirlo, de forma que cuando acabara la guerra, ganara quien ganara, lo que os decía, pues Guadalajara no iba a acabar mal. En cualquier caso, acabamos el bando rebelde. De hecho, ese escudo enorme que tenemos de Carlos V, ¿no? En el convento de la Piedad, ese es un recordatorio que hizo Carlos V a todas las ciudades rebeldes de que el que manda soy yo. ¿Vale? A Toledo se lo puso en la puerta ahí, ¿no? La puerta de la bisagra. A nosotros nos lo puso en la puerta del mercado, de la plaza de Santo Domingo. Ahí había una de las entradas a la ciudad, pues ahí nos puso ese escudo diciendo, aquí manda, ¿no? manda papi, ¿no? Los Mendoza fueron los que controlaron en el caso de Guadalajara un poquito la revolución. De hecho, si hablamos del resto de la provincia, fue un poco parecido. Los Mendoza, directamente o con alianzas, controlaban prácticamente todo lo que hoy sería la provincia de Guadalajara. Controlaban el obispado de Sigüenza, controlaban las zonas de Realengo, quizá lo único que se le escapaba un poquito era la zona de Molina, pero la zona de Molina era una zona de grandes ganaderos. Molina vivía hasta hace 4 días, Molina ha vivido de la ganadería, ¿no? Grandes propietarios de ganado, que, volviendo a lo que decíamos antes, a esa gente les interesaba la política de exportar, ¿vale? Decíamos antes. Entonces, en la provincia de Guadalajara, quitando la ciudad, realmente no hubo grandes movimientos. Guadalajara fue de las primeras, fue de las más activas, hasta que los Mendoza cogieron las riendas, y ya Guadalajara, aunque siguió mandando procuradores y siguió participando en el movimiento comunero, cada vez menos y siempre, ¿no? muy calladitos para que no hubiera problemas. Bueno, ¿qué ocurre con las demás ciudades? Los toledanos ven que en otras ciudades castellanas ha pasado algo parecido. En Guadalajara lo que hemos comentado, en Segovia llegó a haber muertos. O sea, los procuradores cuando volvieron de Galicia,
¿no? Que las revoluciones tienen estas cosas, ¿no? Que a veces, bueno, eso le murieron a palos, literalmente, y le colgaron de los pies y le dejaron ahí colgado un árbol. Es decir, en Segovia hubo muertos los procuradores. Uno porque se atrevió a amenazar a la gente, cuando la gente empezó a protestar, llegó y dijo, ¿qué banda soy yo? Y le dieron. Y el otro, desde la esquina, empezó a apuntar nombres de los que le estaban pegando y dije, no, vamos a por ti. Bueno, en fin, el caso es que lo de Segovia fue grave, ¿vale? Porque el resto de sitios, bueno, en Guadalajara, vale, se le quita la vara de mando a los regidores, bueno, en fin, hay un poquito de... Vale, pero no ha habido violencia, por así decirlo. La masa no se ha pasado demasiado. En Segovia sí. El caso es que Toledo era los más radicales en aquella época, ¿no? Cuando ve que el resto de ciudades castellanas están pasando cosas parecidas, que la gente empieza a calentarse y que no quieren aceptar el control, el gobierno de Carlos V, convocan la Junta de Ávila. La Santa Junta de Ávila, la propaganda que, ¿no? La Santa Junta de Ávila, para que sepamos dónde están los buenos. Ávila es una ciudad amurallada, bien protegida, es un buen sitio para reunirse cuando tienen miedo de que te ataquen, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en principio van 4 o 5 ciudades. Las demás no se atreven. Pensamos que son 18 ciudades las que tienen derecho a voto en Cortes. Van 4. Va a Toledo, va a Salamanca, va a Toro, va a Zamora y no sé si me dejo alguna más. Bueno, un fracaso lo de la Junta de Ávila. Parece que los castellanos están cabreados, pero tampoco es plan de levantarnos contra el monarca, que tampoco es una cosa que, ¿no? En fin, esto es un poco feo. Había que esperar a una torpeza enorme del gobierno imperial, de ese Adriano de Utrecht, ¿no? que habíamos visto. Bueno, pues como os decía, en Segovia había habido muertos. Y lo que se ocurre a Adriano de Utrecht es decir, vamos a demostrar quién es el que manda, vamos a demostrar dónde está la autoridad, vamos a ir a Segovia, vamos a encontrar a los culpables, le vamos a castigar para que todo el mundo sepa que el que manda es Carlos I y yo en su nombre. Esto de, ¿no? Los que habéis escuchado el disco común del Mester, ¿no? Eso de, ¿no? Adriano de Utrecht llama a un auténtico rottweiler de la justicia, que era el alcalde Ronquillo, conocido por ser implacable, ¿no? Te ponía el alcalde Ronquillo a investigarte una causa y ya está, o sea, olvídate, no soltaba la presa. Era un tío que iba hasta las últimas consecuencias en temas judiciales. Bueno, pues le manda al alcalde Ronquillo que vaya a Segovia, identifique a los culpables del asesinato de los 2 procuradores y ponga paz y ponga justicia. Ronquillo, con un talante democrático, junta unos 1.500 soldados, por aquello de ir bien preparado, 1.200 tíos a pie, unos 300 a caballo, se plantea delante de Segovia y dice, dadme a los culpables, que ahora mismo les voy a colgar. ¿Qué hacen los segovianos? Como decía el poema de Luis López Alba, ¿no? Ya puede quedar Ronquillo a la orilla de Ledesma, que Segovia no se rinde, Segovia no se doblega. Pensemos que en esta época, recordad que os había dicho que había habido una época un poquito de inestabilidad, desde la muerte de Isabel la Católica, 1504, hasta este momento. Bueno, en esta época, Cisneros, el único que intentaba poner un poquito de orden, se le ocurrió una idea muy buena y era crear una especie de ejército real, por así decirlo. Es decir, que el ejército no dependiera de los nobles, que era lo que pasaba en la Edad Media. Hace falta soldados, y el marqués te traía 300, el conde te traía 500, y con eso se hacían las tropas. ¿Qué ocurre? Que los que tenían tropas eran los nobles. Cisneros dijo, no, vamos a hacer que las ciudades tengan su propio ejército, sus milicias urbanas, de forma que el rey tenga sus propios soldados. Ese proyecto salió mal porque los nobles no estaban dispuestos a ceder, pero a consecuencia de eso, las ciudades castellanas tenían 2 cosas. Uno, municiones, armas, y por otro lado, gente preparada para la guerra. Digamos que los segovianos habían hecho la mili, por así decirlo, y tenían pólvora, y tenían sus mosquetes, y estaban preparados para ese proyecto de ejército real. Así que los segovianos, que se veían fuertes, dijeron que no, que aquí no nos rendimos. Y se aprestaron a defender las comunidades de Segovia. Ronquillo intentó asaltar, pero todos los asaltos en Segovia, aquello es inexpugnable, o sea, es que es una locura asaltar Segovia, ¿no? Con los medios de la época. No pudo, otra vez, y los segovianos pues casi ya se lo tomaban un poco a cachondeo porque los imperiales no podían con ello. ¿Qué hace Ronquillo? Como digo, el tío muerde la presa y no la suelta. Dice, bueno, pues si con las armas normales no soy capaz de entrar en Segovia para encontrar a los culpables, ¿qué me queda? Les voy a bombardear. Voy a coger los cañones, les voy a empezar a disparar hasta que se me rindan. ¿Dónde están los cañones? En Medina del Campo. Medina del Campo, en esta época, era el Wall Street de Europa, ¿vale? O sea, lo que os decía antes, ¿no? De la lana, toda esa lana, esos millones de cabezas de ganado, esa lana se llevaba a Medina del Campo y Medina del Campo se compraba y se vendía. Medina del Campo era uno de los mayores mercados del mundo. Una ciudad riquísima. Aquí se manejaba muchísimo dinero y era donde estaba guardada la artillería de la corona castellana, gran parte de la artillería. Así coge Ronquillo, se dirige a Medina y le pide que le den los cañones.
Yo, cuanto más historia lees, más te convences de que no hay buenos ni malos en ningún sitio, ¿no? Que todos somos así un poquito como medio grises. Pero el caso de Medina, yo creo que sí que se puede hablar de héroes. Los de Medina dijeron que los cañones no se iban a utilizar para bombardear a la ciudad de Segovia. No se puede utilizar los cañones de Castilla para bombardear a los castellanos. Eso no se podía consentir. Y empezaron a montar barricadas para defender Medina. Empezaron a montar barricadas en las calles. Los imperiales intentaron entrar para apoderarse de los cañones. No lo conseguían. Claro, las tácticas de guerra de la época, digo, la guerra urbana, pues el defensor tenía todas las de ganar. Hasta aquí un momento que a Ronquillo se le ocurre la feliz idea de montar un fuego en la retaguardia de los medinenses, con la esperanza de que los de Medina, cuando vieran que sus almacenes, donde se guardaba la lana, ¿vale?, toda esa riqueza, cuando empezara a arder, iban a abandonar la batalla y se iban a dirigir a apagar el fuego. Pues no, los de Medina no se movieron. La ciudad en llamas y ellos seguían defendiendo los cañones para que los imperiales no se los llevaran. Medina acabó arrasada, se perdieron millones y millones, iba a decir, de euros, no, de maravedíes en esta época. Los medinenses prefirieron eso, prefirieron morir abrasados antes de contribuir a que Segovia acabara bombardeada. Claro, aquí las cosas han quedado bastante claras, ¿no? Porque por un lado vemos una cierta hermandad entre las ciudades castellanas, en el caso de los medinenses es evidente, y vemos que los imperiales están dispuestos a cualquier cosa con tal de mantener el control, mantener el poder, por así decirlo. Este incendio de Medina realmente es un incendio de toda Castilla, porque lo que hace es, cuando estas noticias, la quema de Medina, llegan a todas las ciudades castellanas, entonces ese pequeño descontento que había se transforma en rebelión abierta. En este momento se convoca una nueva junta, los toledanos lo vuelven a intentar, y ya no van 4 ciudades, van 14 de las 18, solamente fallan las andaluzas. Allí, digamos que la nobleza andaluza supo manejar ahí las riendas y que la gente estuviera tranquila. Pero quitando Andalucía, todo el resto de la corona de Castilla estuvo representada en la siguiente junta, en la de Tordesillas. Con un añadido, y es que los comuneros sabían que necesitaban un símbolo para tener la legitimidad. Y ese símbolo no era otro que la reina Juana, que estaba encerrada en Tordesillas. Si conseguimos que la reina Juana apoye nuestra causa, lo tenemos todo contra ese señor que no deja de ser un usurpador. Si la reina, nuestra señora y propietaria de estos reinos, como decían, se pone con la causa comunera y tenemos 14 de las 18 ciudades formando cortes, tenemos todo el aparato del Estado de nuestro lado y los que son rebeldes van a ser los otros. Bueno, pues es aquí donde los comuneros se reúnen en Tordesillas, continúan con esa Santa Junta. Lo que pasa es que lo de la reina pues les salió un poco regular. Y fijaos cómo son las cosas, ¿no? Que el padre de Juana, el marido de Juana, el hijo de Juana no tuvieron ningún escrúpulo en arruinarle la vida, y sin embargo ella se negó a firmar nada en contra de su hijo, ¿no? Como es la vida, ¿no? Estas cosas. Los que somos padres, todo, en fin. Bueno, pues mal que se porte tu hijo contigo, pero al final tú vas a... Bueno, pues la reina sí mostró simpatía por los comuneros, pero no abrazó la causa comunera, no quería hacer nada que perjudicara a su hijo. Entonces la reina, bueno, pues quedó un poquito de lado, no quiso ser protagonista. Pensamos que aquí ya la reina Juana estaba bastante perjudicada, ¿no? Llevaba ya muchos años en encierro, privada de todo, privada incluso hasta de la luz solar, es decir, que ya, bueno, pues si había algún atismo, ¿no?, de lucidez, pues ya se lo habían cargado. Pero en cualquier caso, los comuneros sí que consiguen la legitimidad que te otorga el tener 14 de las 18 ciudades contigo. Y empiezan a ejercer desde Tordesillas como un gobierno del reino, totalmente. Y ese gobierno necesita una norma, porque si no tenemos una norma que regule quién es el que manda, lo que tenemos es la barbarie. Eso no es lo que querían los comuneros. La ley perpetua de Ávila es, no sé, quizá, a lo mejor digo una locura, pero quizá pueda ser la primera constitución que tenemos en España. La ley perpetua es lo que diferencia la revolución comunera de cualquier otra revuelta, de cualquier otro levantamiento popular. Es lo que hace que hablemos los comuneros como la primera revolución moderna de la historia. Esta ley fue inspirada por los frailes que daban clase en la Universidad de Salamanca. Y básicamente es una ley que sustituye el gobierno de la monarquía absoluta que quería implantar Carlos V por un gobierno, no me atrevo a decir democrático, ¿vale? Estamos en el siglo XVI, pero casi. ¿Qué decía la ley perpetua? Decía, vamos a ver, el monarca tiene derecho a gobernar solamente si lo hace en beneficio del pueblo. Si no lo hace en beneficio del pueblo, se le puede sustituir por otro. El monarca no está por encima de la ley. O sea, son cosas que ahora nos parecen como evidentes, ¿no? Pero en el siglo XVI, telita. El monarca no está por encima de la ley, al revés. La ley por encima del rey. Si el rey comete un delito, el rey puede ser juzgado.
la soberanía popular, podemos utilizar términos más modernos, no lo hagan los comuneros, ¿vale? Pero la soberanía popular, de alguna manera, estaba en las cortes, no en el monarca. Las ciudades castellanas convocaban cortes, independientemente, sin que el rey les diera permiso. Cada 3 años, como mucho, convocaban cortes. Los que iban a las cortes eran gente elegida democráticamente por cada una de esas ciudades. Lo que os decía, la plaza de San Gil, venga, ¿quién mandamos para estas cortes? Venganito y fulanito, venga, votamos a favor, votamos en contra. Esa gente iba con un mandato de la ciudad, se reunían en las cortes y el gobierno del reino lo tenía en las cortes. Las cortes marcaban las directrices, decía al monarca, tú por aquí, tú por acá. No queremos que declares la guerra a este sí, ¿no? Donde estaba el control era en las cortes. Y el rey se convertía en una especie de poder ejecutivo, de alguna manera, que tenía que hacer lo que las ciudades le mandaban. Pero no solamente eso, cosas que, como digo, nos parecen muy evidentes, ¿no? Que los cargos públicos no lleven sobornos asociados, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que tú seas alcalde de una ciudad y tengas un sobresueldo que te está pagando el constructor de turno, ¿vale? Para entendernos. No, prohibido. Esos sobresueldos, eso no puede ser. Tú eres juez. ¿Qué es esto de que el denunciado te pueda pagar dinero, te haga un donativo para que tú la absuelvas? ¿Qué locura es esta? No. Los jueces tienen que ser imparciales. Los cargos municipales se eligen entre los más capaces. No puede ser que un regidor de una ciudad tenga que ser noble. Porque no puede ser una persona del pueblo llano. Si está capacitada, si ha demostrado ser apta para el puesto. Vamos a hacer un sistema de gobierno basado en la meritocracia. Esto lo proponían los comuneros. Lo de los sobornos. Una serie de medidas, que como digo ahora lo vemos desde nuestra perspectiva y dices, es evidente. Pero claro, en esta época, en la Europa del siglo XVI, cuando el poder de los reyes era de origen divino, cuando los reyes ellos mismos eran la ley, esto era una auténtica locura, lo que proponían los comuneros. Esta ley perpetua, es lo que nos permite decir que estamos ante la primera revolución moderna de la historia. Con otras palabras, con un lenguaje pues, muy arcaico del siglo XVI, no sé si habéis leído el Quijote, ¿no? Para que nos entendamos, así como se escribía en aquella época. Pero básicamente lo mismo que luego dijeron los franceses siglos después, o la Declaración de Independencia de Estados Unidos siglos después. De hecho, los debates de los congresistas americanos se habló de la referencia de los comuneros como un referente histórico. Los primeros, la ley perpetua. Y este gobierno, esta Santa Junta, por así decirlo, no era un gobierno revolucionario que puede hacer lo que le diera la gana, no, estaba sujeto a esta Constitución, ¿vale? ¿Como veis? Cosas que ahora lo vemos y dices, hombre, pues claro, pero no, es que el siglo XVI esto era impensable, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hasta este momento lo que tenemos es unas ciudades rebeldes, unas ciudades donde han tomado el control, por así decirlo, las clases medias, ¿no? Los artesanos, los comerciantes, bueno, pues eso, ni los muy pobres ni los muy ricos. Por otro lado estaban los imperiales, con Adriano de Utrecht, y nos queda la gran nobleza castellana. De momento la gran nobleza castellana se ha quedado un poquito a ver qué pasa. El duque del infantado, ¿no? Lo que hemos dicho antes, el duque del infantado dice, bueno, vamos a ver qué. Yo a mi hijo ya he identificado como comunero, por lo que pueda pasar, de momento no hago nada, solo quiero que haya orden en mi ciudad. Pero más allá de eso, vamos a ver quién gana. ¿Qué ocurre? Que si en la ciudad hubo rebelión, de repente en el campo se empezó a decir, oiga, estos derechos que estamos reclamando, esta democracia que estamos reclamando, en el mundo rural también la queremos. Esta gente del campo, sobre todo la zona de Tierra de Campos, ¿no? Valladolid, Valencia, toda esta zona, empezó a haber una serie de revueltas antiseñoriales. ¿Cómo puede ser que haya un señor que sea el que tiene las tierras, el que decide nuestros destinos, al que le tenemos que pagar impuestos? No queremos una sociedad igualitaria. No dice la ley perpetua de Ávila que esta sociedad tiene que ser igualitaria. Este régimen feudal que tenemos en el campo no puede ser. Los campesinos se empiezan a levantar. Sitios como Dueñas, esto es literal, o sea, es que ardió la zona, ¿no? Así que la Santa Junta, al gobierno revolucionario comunero, se le planteó una disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Apoyo a los campesinos en sus rebeliones, ¿no? ¿O apoyo a la nobleza? ¿Qué hago? Bueno, pues apoyar a los campesinos. Esto fue, no puedo decir que ese fue un error, porque hicieron lo que tenían que hacer, pero les salió muy caro, porque desde este momento la gran nobleza vio en los comuneros una amenaza. Y no tenía muy claro si irse con el rey extranjero o irse con los comuneros, pero a partir de este momento dijo, ¿cómo? Esta gente nos va a quemar, nos va a echar de los castillos, y nos vamos con el emperador. Y la gran nobleza en bloque se fue por la causa imperial. Y esta ciudad, este pueblo, Medina de Rioseco, que en esta época era igual de grande que Guadalajara, es decir, que ahora vemos estos pueblos, en su época eran enormes. Medina de Rioseco se convirtió en la capital imperial. Allí la gran nobleza empezó a mandar tropas. Allí estaba Adriano de Utrecht, allí estaban todos el consejo de regencia de Carlos V. Bueno, pues allí poco a poco empiezan a llegar esos nobles que empezaban a estar asustados porque les iban a echar de sus castillos y empiezan a rearmarse. Y lo que tenemos
es un tablero de batalla, por así decirlo, a partir de este momento, muy reducido. ¿Ves aquí la provincia de Valladolid? Los imperiales en Medina Río Seco, los comuneros en Tordesillas. Los dos grandes ejércitos frente a frente, estos que prácticamente eran puestos ya, casi se veían las caras, ¿no? unos a otros. A partir de este momento, digamos, el escenario de batalla se va a reducir bastante. Los dos estaban un poquito asustados, ¿no? Quiero decir que un ejército imperial, un ejército comunero, el que cometiera un error tenía todas las de perder. ¿Quién cometió el error en esta guerra? Perdón, me salto. Primera ofensiva de los imperiales. Burgos. Yo lo siento mucho porque mi familia de mujeres de Burgos pero es que Burgos era una ciudad en la cual estaban los grandes exportadores de lana, ¿no? Vuelvo otra vez a la economía que hemos dicho antes. Grandes exportadores de lana, ahí estaba el consulado de Burgos, ahí llegaba la lana de Medina del Campo, allí se cogía, se mandaba para Flandes. Esta gente estaba forrada, cada vez que se exportaba, hacían caja. Burgos, de todas esas ciudades castellanas, esas 14 ciudades castellanas que estaban en la Santa Junta, eran los más conservadores en ese sentido, eran los que tenían más miedo, porque tenían mucho que perder. Bueno, pues hay un momento que Burgos directamente se sale de la causa comunera y se va a la causa imperial. Digamos que los grandes exportadores de lana consiguen dar iba a hacer un golpe de estado casi reverso, una contrarrevolución, y se vuelve a la causa imperial. Esto fue un golpe tremendo para los comuneros, ¿no? Porque Burgos, recordemos, ¿no? Cabeza de Castilla, ¿no? La importancia de Burgos simbólica fue tremenda y fue el primer golpe para los comuneros. Pero lo que les hizo polvo fue este movimiento maravillosamente catastrófico que hicieron los comuneros. Y es que, claro, los comuneros se habían dado cuenta de que la nobleza le estaba dando la espalda. Dijeron, oye, ¿por qué no ponemos a un jefe comunero, a un capitán que sea la nobleza? Tenían muy poquitos, uno de ellos era Pedro Girón. Bueno, pues este Pedro Girón le dijeron a Padilla, oye, apártate un poquito, vamos a poner un noble, para que el resto de nobles castellanos vean que no estamos en contra de ellos. Y pusieron a Pedro Girón al mando de las tropas comuneras. ¿Qué hizo Pedro Girón? Cogió las tropas de Tordesillas con intención de lanzarse contra los imperiales en Medina Río Seco y ponerles cerco, ir a por el enemigo, a la guarida del enemigo. Por algún motivo que desconocemos, se fue a Villalpando. ¿Por qué? ¿Por qué desvió? ¿Por qué se fue hacia Zamora? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que todo el ejército comunero se fuera hacia la izquierda, digamos, cuando los imperiales vieron que el camino a Tordesillas, que el camino donde estaba la reina Juana, legítima propietaria del reino, se había quedado desguarnecido, cogieron los imperiales, agarraron lo que tenían y se lanzaron contra Tordesillas. Y entraron en Tordesillas prácticamente sin ningún tipo de resistencia. ¿Por qué Pedro Girón hizo este movimiento? Se ha debatido mucho, ¿no? ¿Fue un traidor? ¿Fue un torpe? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Pero es curioso que cuando le dieron el mando a uno de los nobles, pues cometió esa pifia enorme de irse a Villalpando, que allí no había nada. Que dijera, no, que había otro castillo, no había nada. El caso es que esto fue un golpe muy duro para los comuneros. Lo que os decía, ¿no? Porque aunque la reina Juana no había participado activamente a favor de los comuneros, pero era un símbolo. Y había quedado otra vez en manos de los imperiales. Carlos V había recuperado, digamos, el control de su madre. Bueno, algunos dijeron que esto era el fin de los comuneros, pero lo cierto es que la causa se volvió a levantar, decidieron montar una nueva capital, en este caso Valladolid, ¿vale? Que es la tercera capital comunera, volvieron a juntarse otra vez las ciudades y decidieron dar un golpe de mano contra los imperiales y hacer una estrategia triple, digamos, para hacerles daño. Por un lado, atacar tierra de campos, todos los señoríos de la nobleza, ir castillo por castillo, campo por campo para hacerles daño. Por otro lado, ir a las merindades donde estaba la tierra del almirante, que era uno de los nobles que apoyaba a Adriano, para hacerle daño a su propio feudo. Y la tercera estrategia de ataque fue recuperar la ciudad de Burgos, ¿no? Como decía, es algo muy simbólico, ¿no? Lo de Tierra Campos fue un éxito. Allí aparece otra figura comunera que es el obispo Acuña, no sé si os suena, el obispo de Zamora, un animal, pero en fin, o sea, un señor que había formado un ejército de sacerdotes. Podéis imaginar 500 tíos con sotana, armados con mazas. La visión tenía que ser terrible, ¿no? Bueno, pues tenía un ejército de monjes, guerreros, no sé cómo llamarlo, y el tío era sin piedad, o sea, era de los de, no, matarlos a todos y Dios ya reconocerá lo suyo, ¿no? Pues eso. Pues Acuña, pues arrasando tierra de campos, atacando la zona de las merindades. Burgos lo intentaron, pero les salió mal, porque en Burgos los comuneros de Burgos se habían quedado un poquito, ¿no?, escondidos, pues cosa de que no había móviles en la época, total, que se equivocaron de día, así, oye, que el día 20 atacamos, sí, el 20, el 19, venga, salió mal, ¿vale? Uno se levantaron antes de tiempo, los de fuera no habían llegado, bueno, pues en fin,
salió mala jugada y Burgos nunca pudo volver. Pero de alguna manera parece que los comuneros habían recuperado esa iniciativa. Y fruto de este intento de recuperar iniciativa, aparece esta fortaleza maravillosa de Torrelobatón. Padilla había recuperado la capitanía general de los comuneros. Vale, esto lo Pedro Gil una vez un poco regular. Entonces, dijeron, venga, Padilla, ponte tú otra vez. Y Padilla veía que necesitaban un golpe de mano, algo que les diera moral, que dijeran, oye, somos capaces de ganar esta guerra. Y se fijan en este castillo, que como digo está en esa zona, ¿no? Entre Peña Río Seco, Tordesillas, toda esa zona, y se lanza a atacar Torrelobatón. Una fortaleza inexpugnable en los medios de la época, y la conquista. Esto es un momento de pico de euforia de los comuneros. Somos capaces de quitarle castillos a los imperiales. Somos capaces de empezar a hacer un cerco y conquistar todos los castillos que van rodeando Medina de Río Seco. Si seguimos así, acabaremos rodeando a los imperiales y les obligaremos a que se rindan. Bueno, pues se puede morir de éxito, Es lo que le pasó a Padilla. Aquí no se ve bien el mapa, pero tiene que ser Torrelobatón, Tordesillas ahí abajo, y aquí tenemos a Toro, ¿vale? La fiesta en Torrelobatón de los comuneros duró un poquito más de lo que debería. Se quedaron demasiado tiempo allí, celebrando, relajados, ¿no? Como hemos visto Torrelobatón, qué bien, ¿no? Empezaron a fallar los habituallamientos, al final dar de comer a 2.000, 3.000, 4.000 personas, quieras que no, pues, en fin, como digo, yo tengo 3 hijos y ya me cuesta, pues, dar de comer a 4.000 tíos. Hay un momento que decían, necesitamos ir a una ciudad para volver a comprar, ¿no? Habituallamiento y tal. Claro, esto los imperiales lo sabían. Los imperiales apostaron a la caballería en Peñaflor de Hornija, muy cerquita de Torrelobatón, pero suficientemente lejos como para que no les vieran. Y aquí se quedaron esperando los imperiales. Digo, ya saldrás, Padilla, ya saldrás de tu guarida. En algún momento tienes que salir de ahí. El ejército comunero era un ejército de infantería, un ejército de milicia urbana, gente, pues eso, artesanos, comerciantes, gente de las ciudades que combatía a pie. Los imperiales lo que tenían era, sobre todo, caballería. Le estaban esperando. Y Padilla cometió el error de tardar mucho. Cuando el ejército comunero salió en dirección a Toro para buscar un sitio donde poder habituallarse, los comuneros les interceptaron. ¿Dónde les interceptaron? Pues en la famosa Villalar de los comuneros, que no era de los comuneros todavía, ¿eh? Eso fue después. En Villalar, que fue una casualidad, por así decirlo, como veis un poco la fecha, se dirigía hacia Toro, los otros aparecieron y les interceptaron donde les pillaron. Fue un día, el 23 de abril, que hoy a mares, el ejército comunero con el barro hasta las rodillas. Imaginaos, pues eso, 4.000, 5.000 personas caminando, totalmente diseminados. Entre el primero y el último a lo mejor había 5 kilómetros. Las piezas de artillería que les habían dado los de Medina, obviamente, estaban al fondo, porque a ver quién mueve los cañones con la que está cayendo. Pues un ejército totalmente desorganizado. Sobre esa, casi ejército, sobre esa masa de gente que iba caminando, pues aparece la caballería imperial y empieza a cortar a los comuneros como si fuera mantequilla. Una carga para un lado, otra carga para otro, para un lado, para otro, y les destrozaron. No fue ni siquiera una batalla, porque no hubo dos ejércitos que se enfrentaron. Era gente que intentaba huir y nosotros les atacaban. Padilla intentó concentrar las tropas en un cerrete que había por ahí cerca para intentar resistir. No se le oía, llovía tanto que no se le oía. Los delante no sabían lo que estaba haciendo. Era cuestión de tiempo. Al final, bueno, tanta carga de caballería, acabaron cogiendo a los 3 líderes comuneros, a Padilla, a Bravo y a Maldonado. Padilla, Toledano, Bravo, Atencino, ¿no? A ver, vivió mucho tiempo en Segovia, pero nacimiento Atencino de familia Atencina. O sea que casi un poquito nuestro. Y Maldonado de Salamanca. Los 3 líderes comuneros que fueron capturados, como decía el poema, espada en mano, capturados en Villalar. Como digo, Villalar no fue realmente una batalla, una carnicería. Dicen las crónicas que el barro les llegaba hasta las rodillas, ¿no? Todas estas tormentas que nos ha caído últimamente, pues imaginaos, algo parecido, pues ahí en mitad del sembrado en la provincia de Valladolid. No había manera de resistir una carga de caballería. En este momento siempre se ha dicho que la revolución comunera terminó militarmente. Hasta que aparece la figura de María Pacheco, que hemos puesto una calle hace poco, ¿no? Una plaza aquí en la Concordia. María Pacheco, que era la mujer de Juan de Padilla. Siempre, qué mal los historiadores, ¿no? Cuando aparece una mujer decimos, no, es la mujer de no sé quién, o la viuda de no sé cuántos, no. María Pacheco fue una de las capitanas comuneras, fue una persona que, digamos, no era la esposa de Padilla, ni mucho menos. Fue una persona que tuvo méritos suficientes para ser considerada como uno de los grandes protagonistas de la Revolución Comunera sin estar casada con nadie. Era alcarreña
de sangre alcarreña, era hija del gran Tendilla, nieta del Marqués de Santillana. Entre los hijos del Marqués de Santillana, uno de ellos, bueno, pues acabó como alcaide de la Alhambra, con su conquista a Granada, pues al gran Tendilla, que se le llamaba, le colocan ahí como alcaide de Granada y ya nació allí. Es decir, nació en Granada, pero como digo, de sangre mendocina, de sangre alcarreña. Ella era la que tenía más prestigio de los dos, ¿vale? O sea, Juan de Padilla no dejaba de ser un pequeño un caballero de Toledo. Esta señora era hija de grandes nobles, es decir, estamos hablando de la sobrina del cardenal Mendoza. Estamos hablando de una persona de sangre muy azul. Y como digo, ha pasado un poco la historia, tradicionalmente ha pasado la historia como la pobre viuda, ¿no? Aquí en el cuadro, ¿no? Que recibe una noticia de que han matado al marido en Villalar. Bueno, realmente tenemos aquí una líder de primer nivel. Fue la que mantuvo Toledo controlada como una ciudad comunera todo el tiempo. Cuando toda Castilla se rindió después de Villalar, tenía tanto prestigio, tenía tanto liderazgo sobre la gente de Toledo, que Toledo resistió meses más todavía. Hubo un momento en el cual los franceses que son iguales, ¿no? Los franceses aprovecharon que estamos en guerra, atacaron por los Pirineos, entonces, bueno, pues nos pillaron un poquito a contrapié. Eso hizo que Toledo pudiera resistir unos cuantos meses más. Bueno, pues fue gracias a María Pacheco. Tuvo que huir de Toledo, al final Toledo se rindió, de hecho murió en Portugal. Su último deseo fue ser enterrada al lado de su marido. Carlos V nunca la perdonó, porque aquí el cuadro no se aprecia bien. Tenía, o sea, 26, 27 años, ¿no? Bueno, pues esta jovencita, 26, 27 años, manteniendo el control de la ciudad imperial de Toledo contra las tropas imperiales, contra Carlos V, bueno, pues, en fin, que no pudieron con ella, ¿no? Y Carlos V nunca se lo perdonó. Aquí con Toledo acaba la Revolución Comunera. Como digo, es una derrota militar, no una derrota política, por así decirlo, porque al final lo que hemos dicho antes, ¿no? Muchas de las cosas que reivindicaban realmente, pues han sobrevivido, han sido las que han ganado, ¿no? Nadie defiende la monarquía absoluta, pero sí que mucha gente, o todos, defendemos estos principios democráticos, ¿no? Una de las cosas que han achacado los comuneros, ya para ir acabando, es que estamos ante el origen de la decadencia castellana. Bueno, es un tema ya casi de debate, ¿no? Pero las consecuencias de la guerra fueron terribles. Ciudades destrozadas, no hablemos de Medina, indemnizaciones de guerra, cuando los nobles a los cuales les habían quemado los castillos ganaron la guerra, dijeron, no me lo vas a pagar. A Guadalajara le tocó pagar un dineral en reparaciones de guerra. Pero no solamente eso, no solamente el país acabó en ruinas, sino que a partir de este momento Castilla entró a formar parte del engranaje de la Casa de Austria. Los Austria eran gente de su época, ¿vale? No podemos hablar mal de ellos en ese sentido. Consideraban que los reinos eran suyos, ¿vale? Los Austria, como cualquier rey de la época, decían, esto es mío, como que se compra un piso en Alcalá, es mío y se lo puedo dar a mi hijo si quiero, ¿no? Para Carlos V, Castilla, Flandes, Austria, todos sus territorios eran algo patrimonial, era suyo y podían hacer con ellos lo que les diera la gana. A partir de este momento, Castilla formó parte, digamos, del universo de los Austria, de los Habsburgo. A partir de ese momento Castilla dejó de tener una política nacional. Ya no declaraba paz y guerra en función de sus propios intereses, sino en función de los intereses de los Habsburgo. A partir de este momento tenemos a los tercios de Flandes, que se desangraron en las guerras por ahí arriba, que se desangraron en guerras contra los franceses. Bueno, pues a partir de este momento, siglo XVI, siglo XVII, lo que vamos a ver es que Castilla, pues poco a poco va a empezar en una cierta decadencia, que ha habido quien lo achaca, pues eso, a esa política de los Austria, ¿no? Ya para finalizar, simplemente decir que los comuneros, obviamente cuando ganaron los Austria, los comuneros desaparecieron de la historia, evidentemente, ¿no? Habían sido derrotados y es una tradición. Hay un momento en el cual, aquí es un poquito de dónde viene el referente histórico, ¿no? Hay un momento en el cual nos invaden los franceses, ¿no? La guerra de independencia, y en España nos damos cuenta, en 1812, las Cortes de Cádiz, nos damos cuenta de que el país estaba bastante destrozado, ¿no? Y que tenemos que hacer algo y modernizar España. Los franceses nos están invadiendo, las estructuras antiguas feudales que tiene España no están funcionando, los Borbones han sido un desastre, ¿no? Carlos IV, Fernando VII. Hay que hacer algo, modernizar el país. Para hacer ese tipo de cosas hace falta referentes, hace falta fijarse en algo. ¿Qué haces? ¿Te fijas en los franceses y su revolución cuando son los que te están invadiendo el país? Bueno, pues en este momento, cuando los parlamentarios de las Cortes de Cádiz, buscando un referente histórico, ¿cuándo fue la última vez que en España luchamos por la libertad y luchamos contra la tiranía? La tiranía de los franceses o de quien sea. ¿Cuándo fue la última vez que nos levantamos y peleamos por nuestro futuro?
Pues fue con los comuneros. Es entonces cuando esos parlamentarios de Cádiz reivindican el paso de los comuneros, este tipo de cuadros como el que está en el Congreso, ¿no?, de Gisbert, y se toman a los comuneros como ese referente. Y se dice, oiga, los franceses han inventado la democracia con su Revolución Francesa, pero mucho antes de eso ya lo hicimos nosotros, ¿vale? Es en ese momento, en el siglo XIX, cuando los comuneros resurgen de ese olvido. Se empiezan a formar sociedades comuneras para reivindicar democracia, reivindicar reformas, reivindicar modernizar el país, y es entonces cuando ese mito de los comuneros, que es el que sobrevive hasta hoy, se resucita. Y no quiero extender más, que dije menos una hora y ya me he ido. Aquí lo dejamos, ¿os parece? Hice 50 minutos y se han ido, perdóname. Nada, está bien. Tiene ahí... Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que me ha dejado asombrado. Y no soy amante de cumplidos, ¿eh? Pero para bien o para mal. Hombre, el lado siempre es para bien. A menos que seas aparviendo. No hago más. Lo que te quería decir es que eso, que has mostrado una gran capacidad de comunicación, que ha sido trepidante como lo has hecho, que has sido una oda, que has tenido un conductor muy, para mi gusto, muy magistral. Y solamente una preguntita para dejar de lo demás, y es que, ¿qué fue de Zapata? No era ese capitán de los comuneros de Madrid, Zapata. ¿Qué fue de él, que nunca se habla de él? Porque por qué no lo acusado. Acabado desposeído, o sea, fue sanción económica administrativa, por así decirlo, pero fue apartado de sus cargos, de sus privilegios, porque eran hidalgos, arruinado, vamos. ¿Pero no estaba en Villalar? No fue capturado en Villalar. No. Hubo un momento que Carlos V decretó un perdón general, vamos a decir así. Excluyó unos cuantos, ¿vale? Los más... Pero en general hubo un momento que los propios asesores de Carlos V se dieron cuenta de la que habían liado, que al final dices, la intransigencia, lo que hicieron con Medina, al final no puedes ir contra tu propio pueblo, o sea, se dieron cuenta de eso. Lo que decía antes, ¿no?, que Carlos V al final fue madurando y fue aprendiendo mucho, ¿no?, de ese chavalín que había llegado, ¿no?, y se dieron cuenta que la vía del perdón era la mejor manera de mantener el Reino Unido. Hubo muchos perdones, pero sí que es verdad que económicamente, en cuestión de privilegios y todo eso, ahí sí que les dieron. De hecho, hubo muchas esposas de comuneros que intentaron recuperar, digamos, el estatus de sus maridos que habían perdido para que sus hijos volvieran a recuperar el rango de hidalgos, ¿no? Y Zapata, no te digo al 100%, porque a lo mejor me pillas, pero yo creo que fue uno de ese grupo de más sanción económica que otra cosa. Cárcel y todo eso, pero no fue ejecutado. No quiero acabar más tiempo. Eso es. Sí, bueno, aparte de enhorabuena, mi pregunta es, ¿cuál fue la postura del bajo clero? Supongo que el alto clero estaría más bien con la nobleza, pero el bajo clero... El bajo clero fue una de las claves propagandísticas del movimiento comunero. Los frailes, los párrocos, digamos, fueron claves para ayudar a que, digamos que los frailes de Salamanca, que eran los más doctos, ¿no?, fueron los que crearon el entramado ideológico de la revolución, pero los altavoces de la época fue el bajo clero. El alto clero sí que estuvo, obviamente eran nobles con sotana, por así decirlo, tenían otros intereses, pero el bajo clero por lo general estuvo de este lado. Y de una manera muy activa, no militarmente, menos Acuña, que ese sí con sus tíos con la maza, pero el resto, desde los púlpitos, sí que se calentó mucho el ambiente con esos discursos incendiarios, por así decirlo. O sea, fueron muy activos. Y de hecho, buena pregunta, porque no los había comentado, y a veces siempre los olvidamos porque pensamos en los que pelean, y muchas veces los que están allí, ¿no?, dando, ¿no?, la propaganda, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Eso es, ¿no? Calentaron el espíritu de la gente. O sea, los chicos fueron muy importantes. Bueno, pues... Y todo esto, ¿dónde estaba Carlos V? Porque por aquí no apareció. Por aquí no apareció ni se le esperaba. Él estaba, pues eso, pues a ver si le hacían emperador, luego le hicieron emperador. Sí que hizo decretos desde lejos, el famoso Edicto de Worms, allí condenó de lejos a los comuneros, como de, no, vosotros a la cárcel, tal, pero no apareció por aquí, Hasta mucho después, cuando se calmaron las cosas,
y ya había sentado el tema, él estaba a otras aventuras. He buscado yo algún, perdón, no sé si habéis. A ver, de María Pacheco no hay ninguna escultura por ahí que la veo. Es relativamente moderno porque tradicionalmente era como de la pobre viuda de Padilla, ¿no? Pobrecita, ¿no? Como, esa visión que teníamos, eso está cambiando mucho. Y yo aquí en Guadalajara, que ya hemos puesto una calle, me parece interesante, falta la calle al albañil y al carpintero, que también tuvieron lo suyo, sobre todo el carpintero del ponerme, que lo pasó fatal, acabó con la cabeza en la boca. Pero la figura de María Pacheco se está recuperando y se está viendo que realmente no era la consorte de nadie, sino que ella sola, de hecho, tenía más rango que su marido, o sea que ella, vamos a decir así, casi era la jefa. De hecho, los imperiales, para hacerle de menos a Padilla, en la guerra todo tiene propaganda, ¿no? Bueno, los imperiales también, y a Padilla le ponía un poquito de calzonazos. Decía, no es que la que manda es la mujer, cosa que en la época. Y es verdad que ella no se limitó a ayudarle, sino que desde Toledo iba moviendo sus hilos también, y fue otra capitana más. No peleó en la batalla, pero fue una líder de primera fila. Y eso está recuperando poco a poco. Estaba muy enferma, que si no... Sí, además que es curioso, no sabemos qué le pasaría, pero estaba la pobre... Las chicas tienen que recoger esto. Yo quería contestar bien. Todos los años, el segundo domingo de febrero, en Toledo, en la plaza que puedo ver y en donde estaba la casa de los Padilla, se hace un homenaje a María Pacheco. Sí, no, eso sí. Se ha conseguido una estatua de eso lo de Padilla y se está en trámites de intentar conseguir una para... por eso, es que la de Padilla sí que la he visto, sí. Pero que ella siendo de Toledo la tenga él y no la tenga ella me sorprendió simplemente. Es cosa del Ayuntamiento de Toledo. ¿Alguna más y la última? Sí. Bueno, a ver. Invitar bonito, Javier. Ha sido ¿y dónde queda esa Castilla? Y nos has hecho esa introducción y has invocado lo que no. Ahora en el 2023, en estas comunidades autónomas que tenemos. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues primero yo creo que hay que rescatar referentes históricos para darnos cuenta que no, aquí me sale la vena nacionalista, pero que no somos menos que nadie y que también podemos un poquito de orgullo, ¿no? Cuando hablamos con gente de otros sitios, y yo los comunes es un buen referente para empezar a sacar un poquito de cabeza. La última que el señor que ha levantado la mano y ya, ¿por qué no dejarle a él sin la palabra? Venga, la última. Pura Merino. No, es verdad, es la independencia. Ese es de... Acuña, que quería ser arzobispo de Toledo y no lo consiguió, ¿no? Tenía su ambición también el hombre. Cuando ya la ciudad estaba caída y María Pacheco se pudo ir disfrazada de campesina hacia Portugal, a él le pillaron una posada en Navarra, le delataron y fue a la cárcel, se intentó escapar de la cárcel y en la segunda ya acabó justo. Iba a ser justiciado, ejecutado. Acabó mal. Bueno, muchas gracias.